Imagina en abril de 1945. La Segunda Guerra Mundial se acerca a su fin, pero el mundo aún no ha descubierto el verdadero horror que está a punto de afrontar. Los tanques británicos avanzan por la Alemania nazi, liberando ciudades y pueblos, pero nada podría haber preparado a estos soldados para lo que encontrarían el 15 de abril. Las pesadas puertas de hierro del campo de concentración de Bergen-Belsen se abrieron de golpe con un ruido espantoso. Lo que vieron los soldados los dejó paralizados. Algunos vomitaron al instante, otros rompieron a llorar. Hombres entrenados para la guerra, que habían presenciado brutales batallas y un derramamiento de sangre inmenso, simplemente no podían creer lo que veían sus ojos. 13.000 cuerpos esparcidos por el suelo, sin sepultura, sin cubrir, simplemente arrojados como basura. El hedor es insoportable. 60.000 personas siguen con vida, pero tan delgadas que parecen esqueletos andantes. Sus ojos hundidos miran fijamente a los soldados, incapaces de creer que la libertad por fin ha llegado. Muchos están tan débiles que ni siquiera pueden mantenerse en pie. Entre los nazis capturados ese día, había una joven de tan solo 22 años. Los soldados británicos quedaron atónitos. ¿Cómo podía haber una mujer tan joven y hermosa allí? Tenía el cabello rubio, ojos azul claro y un rostro digno de cualquier revista de moda de la época. Parecía una estrella de cine, delicada y frágil. Pero las apariencias engañan mucho. Cuando los prisioneros supervivientes vieron a los soldados arrestar a la mujer, sucedió algo inesperado. Personas que apenas podían caminar comenzaron a gritar. La señalaban con odio y miedo. Algunos intentaron atacarla, aunque estaban demasiado débiles. Los soldados británicos no lo entendían. ¿Por qué tanta ira dirigida a una joven tan hermosa? Su nombre era Irma Grese. Y los británicos pronto descubrirían que esta mujer de aspecto angelical era en realidad uno de los monstruos más crueles que la humanidad jamás haya creado. Los prisioneros la llamaban la Bella Bestia, un apodo perfecto para alguien que escondía el alma más oscura tras un rostro bello. Pero su historia no comenzó en Bergen-Belsen. Ese fue solo el último capítulo. El viaje de Irma Grese fue mucho más largo y perturbador. Durante 3 años, trabajó en varios campos de concentración nazis, y en cada uno de ellos dejó un rastro de sangre, dolor y muerte. Lo que estás a punto de descubrir te impactará. ¿Cómo se transformó una chica normal en un monstruo? ¿Qué clase de persona puede torturar y asesinar a miles de inocentes sin remordimiento alguno? Y quizás la pregunta más aterradora de todas, ¿acaso reside algo de esa maldad en nuestro interior, esperando las circunstancias propicias para manifestarse? La historia de Irma Grese no se limita al pasado. Es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando permitimos que el odio, los prejuicios y la sed de poder controlen nuestras acciones. Trata sobre cómo ideologías peligrosas pueden transformar a personas comunes en asesinos despiadados. Esta historia contiene detalles muy perturbadores. Hablaremos de tortura, asesinatos en masa y crueldad extrema. Pero también hablaremos de la importancia de la memoria, porque cuando olvidamos la historia, corremos el riesgo de repetirla. En los próximos minutos, nos adentraremos en la mente de una de las mujeres más peligrosas de la historia. Comprenderemos cómo ascendió al poder y cómo finalmente la justicia la alcanzó. Documentos históricos, testimonios de sobrevivientes y actas judiciales narran una historia tan fascinante como aterradora. La historia de Irma Grese nos obliga a afrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Nos impulsa a cuestionar nuestras propias certezas morales. Y nos recuerda que la línea entre la civilización y la barbarie es más delgada de lo que nos gustaría admitir. Si te interesan las historias reales que la historia oficial suele preferir olvidar, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Nuestra historia comienza el 7 de octubre de 1923, en Brechen, un pequeño pueblo alemán. Ese día nació una niña en el seno de una humilde familia campesina. Se llamaba Irma Ilse Ida Grese. Era la tercera hija de Alfred y Berta Grese, quienes ya tenían otros hijos y tendrían 2 más después de ella. En total, eran 5 los niños que vivían en aquella modesta casa en la Alemania rural. El nacimiento de Irma no tuvo nada de especial. Era una bebé más en una familia trabajadora.
Su padre, Alfred, se levantaba temprano cada día para trabajar en la granja lechera. Era un trabajo duro, pero honrado. La familia no era rica, pero tampoco pasaba hambre. Llevaban una vida sencilla pero estable. Alfred Grese era un hombre de convicciones firmes. Cuando Adolf Hitler comenzó a ascender al poder en Alemania, a principios de la década de 1930, muchos se entusiasmaron con las promesas del partido nazi. Hitler prometió restaurar el orgullo alemán tras la humillación de la Primera Guerra Mundial. Prometió empleos, prosperidad y un futuro glorioso para Alemania. Pero Alfred no creía nada de eso. Consideraba a Hitler un mentiroso peligroso. Veía al partido nazi como una amenaza, no como una solución. Y tomó una decisión importante. Sus hijos no se unirían a ninguna organización nazi, ni a las juventudes hitlerianas para los chicos, ni a la Liga de Muchachas Alemanas para las chicas. No fue una decisión fácil. En la Alemania de los años 30, negarse a participar en organizaciones nazis era visto con recelo. Los vecinos los miraban con extrañeza. Los profesores hacían comentarios. Los propios hijos de Grese suplicaban participar porque todos sus amigos estaban allí. Pero Alfred se mantuvo firme. No. El problema es que no se puede proteger completamente a los niños del mundo que los rodea, y el mundo de la Alemania nazi era una gigantesca máquina de propaganda. En las escuelas los maestros comenzaron a enseñar una versión distorsionada de la historia. Decían que los alemanes eran superiores a todos los demás pueblos. Decían que los judíos eran los culpables de todos los problemas de Alemania. Decían que Hitler era prácticamente un dios. Imágenes de Hitler aparecían en todas las aulas. Los niños tenían que saludarlo cada mañana. Los libros de texto fueron reescritos para incluir propaganda nazi. Incluso en las clases de matemáticas había problemas sobre soldados alemanes matando enemigos. Era imposible escapar del adoctrinamiento. Irma absorbió todo esto. Incluso sin participar oficialmente en organizaciones nazis, la ideología la estaba moldeando. Cada día en la escuela, en cada programa de radio, en cada conversación en la calle, todo reforzaba los mismos mensajes de odio y superioridad racial. Luego, cuando Irma tenía solo 13 años, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Su madre, Berta, descubrió que su marido la engañaba con otra mujer. Su mundo se derrumbó. En 1936, sin ver otra salida, Berta se suicidó. Imaginen el impacto que esto tuvo en una niña de 13 años. Su madre, quien debería haber sido su fuente de amor y estabilidad, había muerto. Su padre, quien debería haberla protegido, fue el responsable de la tragedia. Y Alfred Grese no supo lidiar con la culpa. En lugar de ser un padre más presente, se volvió más violento. Alfred empezó a golpear a sus hijos con frecuencia. Usaba cinturones, puños, cualquier cosa que tuviera a mano. Para él, la violencia era disciplina. E Irma, una adolescente ya confundida y traumatizada, aprendió una terrible lección. El poder significa la capacidad de lastimar a otros sin consecuencias. La vida escolar de Irma también se desmoronó. Sufrió acoso constante. Los demás niños se burlaban de ella, la excluían y la humillaban. Sus calificaciones cayeron en picado. A los 14 años simplemente se rindió y abandonó los estudios definitivamente. Imagínate a esta chica, huérfana de madre, con un padre abusivo, sin amigos, sin estudios. Estaba a la deriva, buscando algo que no podía definir. Pasó 6 meses trabajando en una granja, luego 6 meses en una tienda, siempre sintiéndose perdida e incompetente. Los documentos psicológicos analizados tras la guerra sugieren que Irma desarrolló, durante esos años formativos, una personalidad marcada por una profunda inseguridad, enmascarada por una arrogancia defensiva. La combinación de abandono emocional, violencia doméstica y exclusión social creó un terreno fértil para lo que vendría después. A los 15 años, Irma Grese era una joven completamente destrozada, consumida por la ira, el dolor y el resentimiento. Había sido rechazada, humillada y brutalmente castigada. En lo más profundo de su mente, una semilla oscura comenzó a germinar, la semilla que con el tiempo transformaría a una chica común en uno de los monstruos más crueles de la historia. ¿Qué factores crees que influyen más en la formación del carácter de una persona? Comparte tu opinión sobre el impacto de la infancia en la vida adulta. Tras vagar de un trabajo a otro sin rumbo fijo ni propósito,
Irma por fin encontró algo que parecía una oportunidad. A los 15 años, consiguió un empleo como auxiliar de enfermería en el sanatorio Hohenlichen. Para una chica sin estudios y con pocas opciones en la vida, aquello parecía perfecto. Podría aprender una profesión respetable y quizá, por fin, encontrar su lugar en el mundo. El sanatorio Hohenlichen no era un hospital cualquiera, era un centro dirigido por las SS, la temida organización paramilitar nazi. Su director era el doctor Karl Gebhardt, un hombre que llegaría a ser conocido como uno de los médicos nazis más crueles. Pero al principio, Irma no sabía nada de esto, solo quería trabajar y aprender. Durante 2 años, de 1938 a 1940, Irma trabajó bajo la supervisión directa de Gebhardt, y fue allí, en ese sanatorio aparentemente inocente, donde recibió su primera lección sobre la crueldad. Al doctor Gebhardt no le interesaba curar a la gente, le interesaba experimentar con ella. En el sanatorio se llevaban a cabo brutales experimentos médicos. Los pacientes eran usados como conejillos de indias. Gebhardt probaba fármacos experimentales, realizaba cirugías innecesarias e infectaba intencionadamente las heridas para estudiar las infecciones. E Irma, la joven asistente, estaba allí para ayudar en todo. Al principio, probablemente se quedó impactada. Cualquier persona normal lo estaría. Pero algo extraño le sucedió a Irma durante esos 2 años. En lugar de horrorizarse y rendirse, se adaptó. Empezó a ver a los pacientes no como personas, sino como objetos, como cosas que existían únicamente para un propósito superior. Los documentos descubiertos tras la guerra revelaron algo aún más perturbador. Irma no fue una mera observadora pasiva de estos experimentos, participó activamente. Una niña de 15 o 16 años, ayudando en crueles procedimientos médicos sin anestesia. Sujetaba a los pacientes mientras gritaban de dolor. Y empezó a no sentir nada. Esta falta de empatía no surge de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. Primero, te convences de que solo sigues órdenes. Luego te convences de que estás haciendo algo importante para la ciencia. Después, dejas de ver a las víctimas como seres humanos. Y finalmente, descubres que te gusta el poder que tienes sobre ellas. El doctor Gebhardt era un maestro de la manipulación psicológica. Sabía cómo moldear mentes jóvenes e impresionables. Comenzaba con tareas pequeñas, aparentemente inocentes. Irma, sujeta el brazo de este paciente mientras le pongo la inyección. Luego, gradualmente, las tareas se volvían más complejas y crueles. Irma tenía un sueño por aquel entonces. Quería ser enfermera de verdad, con título y todo. Gebhardt alimentó ese sueño, prometiéndole recomendaciones y futuras oportunidades. Pero para lograrlo, tendría que volver a estudiar. Y entonces la cruda realidad la golpeó. Su expediente académico era pésimo. Había abandonado los estudios a los 14 años con notas horribles. Ninguna escuela de enfermería la aceptaría. Imagínense su frustración. Una vez más, Irma era rechazada. Una vez más, le cerraban las puertas en las narices. Había encontrado algo que parecía dar sentido a su vida, y ahora descubría que jamás podría alcanzarlo por completo, que nunca sería lo suficientemente buena. Pero Gebhardt ofreció una alternativa seductora. No necesitas un título para ser importante, dijo. Puedes servir al Reich de otras maneras, de maneras más directas, con mayor impacto. Era una propuesta venenosa, pero para una joven desesperada por aceptación y un propósito, sonaba como una tabla de salvación. Durante esos 2 años en el sanatorio, Irma aprendió lecciones que la marcarían para siempre. Aprendió que algunas personas son más valiosas que otras. Aprendió que el dolor de ciertas personas no importa. Aprendió que obedecer órdenes superiores puede justificar cualquier acción. Y, lo más peligroso, aprendió que disfrutaba teniendo poder sobre la vida de los demás. A los 17 años, Irma fue expulsada del sanatorio. Ya no podía trabajar allí sin la titulación adecuada. ¿Y sabes a dónde la mandaron? De vuelta a una granja lechera, manejando una máquina de hacer mantequilla. Tras 2 años trabajando en un entorno médico, sintiéndose importante, regresó a sus raíces. Pero algo había cambiado irrevocablemente en Irma Grese. Ya no era la chica perdida y asustada que había llegado al sanatorio. Ahora sabía lo que quería: poder, poder sobre los demás. Y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para conseguirlo. Día tras día,
Sentada a solas con aquella máquina de mantequilla, Irma planeaba. Sabía que existía un mundo donde personas como ella, personas dispuestas a hacer lo que otros no, eran valoradas. Un mundo donde la crueldad se consideraba eficiencia. Un mundo donde, por fin, podría ser alguien. ¿Cómo cree que los entornos laborales pueden influir en nuestros valores morales? ¿Dónde debemos trazar la línea entre la obediencia y la responsabilidad personal? El tren se detuvo en la estación de Ravensbrück en julio de 1942. Irma Grese bajó con una pequeña maleta en la mano y la mirada llena de ilusión. Tenía 18 años y creía que iba a empezar una nueva vida. Y tenía razón, pero no como la había imaginado. Iba a entrar en una escuela de muerte, crueldad y deshumanización. Ravensbrück era un lugar completamente distinto a cualquier otro que Irma hubiera visto. Era enorme, rodeado de altos muros y alambre de púas. Torres de vigilancia salpicaban el perímetro, con guardias armados vigilando constantemente. La verja de hierro lucía la inscripción en alemán: Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres. Una cruel mentira que engañó a miles de prisioneros. No se trataba de un campo de concentración cualquiera. Era el principal campo de concentración para mujeres en la Alemania nazi. 132.000 mujeres pasaron por sus puertas durante la guerra, y 92.000 de ellas no salieron con vida. Estas cifras son difíciles de comprender. 92.000 vidas, cada una con sueños, familias, historias. Todas terminaron en aquel lugar horrible. Irma fue asignada al programa de formación de guardias. En Ravensbrück había 150 supervisores que necesitaban formación. La instructora principal era Dorothea Binz, una mujer que dominaba la crueldad hasta la médula. Binz solo era 5 años mayor que Irma, pero ya era una experta en hacer sufrir a la gente. El entrenamiento era simple y brutal. Los nuevos guardias aprendían que los prisioneros no eran personas, sino números, recursos, herramientas. El objetivo era extraerles la mayor cantidad de mano de obra posible hasta que murieran, y cuando morían siempre llegaban más en los trenes. Era una fábrica de la muerte disfrazada de campo de trabajo. Irma asimiló estas lecciones con una facilidad aterradora, quizás porque a ella misma la habían tratado como inútil durante tanto tiempo, quizás porque la rabia que la corroía por dentro por fin había encontrado una víctima indefensa, o quizás simplemente porque algo profundamente maligno había existido en su alma desde el principio. Las prisioneras de Ravensbrück procedían de toda Europa. Eran judías, gitanas, presas políticas, testigos de Jehová, lesbianas, cualquier mujer que los nazis consideraran indeseable. Llegaron confundidas y asustadas, sin saber lo que les esperaba, y lo que les esperaba eran personas como Irma Grese. Durante sus primeras semanas en Ravensbrück, Irma fue vigilada de cerca por sus superiores. Querían observar cómo reaccionaría ante la violencia, si mostraría vacilación o remordimiento. Pero Irma no mostró ni lo uno ni lo otro. De hecho, parecía prosperar en aquel ambiente de crueldad sistemática. Los prisioneros pronto empezaron a notar algo en la nueva guardia. Era joven y hermosa, pero había algo extraño en sus ojos. Eran fríos, vacíos, como los ojos de una muñeca. Te miraba, pero en realidad no te veía. Solo veía un objeto que podía usar o destruir a su antojo. Irma comenzó a desarrollar sus propios métodos de tortura, pequeñas crueldades que la hacían sentir poderosa. Golpeaba a los prisioneros sin motivo. Los obligaba a permanecer de pie durante horas en el frío. Les quitaba sus escasas raciones de comida como castigo por infracciones imaginarias. Y siempre, siempre, observaba sus reacciones con esa mirada fría y vacía. Pero Ravensbrück le ofreció a Irma algo más que un entrenamiento básico, algo que aceleraría su transformación en un monstruo. El doctor Karl Gebhardt, el mismo médico del sanatorio donde había trabajado, también estaba allí, y estaba llevando a cabo experimentos aún más aterradores que antes. Gebhardt seleccionaba principalmente a mujeres polacas para sus experimentos. Quería estudiar las heridas de guerra, así que las recreaba en cuerpos sanos. Les rompía las piernas con un martillo, les hacía profundas incisiones en la carne, infectaba intencionadamente las heridas con bacterias mortales, realizaba amputaciones sin anestesia. 80 mujeres fueron seleccionadas para estos experimentos. Muchas murieron gritando en las mesas de operaciones.
Otras quedaron mutiladas de por vida, incapaces de caminar, con dolor constante. E Irma estaba allí, observando, ayudando, aprendiendo. Imaginen el sonido de esas mujeres implorando clemencia. Imaginen sus gritos de dolor al romperse sus huesos y desgarrarse su carne. Imaginen las lágrimas que corrían por sus rostros mientras clamaban por las madres que jamás volverían a ver. Cualquier persona normal sentiría horror, repugnancia y compasión. Cualquier persona normal tendría pesadillas de por vida. Pero Irma ya no era una persona normal. Ya no. Observaba aquellos experimentos con curiosidad clínica. A veces, incluso con entusiasmo. Algo muy extraño ocurría en su mente. Cada vez que veía sufrimiento y no sentía nada, la siguiente vez le resultaba un poco más fácil. Cada vez que veía a alguien mendigando y no recibía ayuda, comprendía mejor su propio poder. Ella tenía el control. Estas mujeres no. Ella tenía comida. Ellas pasaban hambre. Ella tenía ropa de abrigo. Ellas temblaban de frío. Ella decidía quién viviría un día más y quién moriría. Por primera vez en su miserable vida, Irma Grese se sintió importante. Durante un año, Ravensbrück fue la universidad de Irma. Se graduó con honores en crueldad, sadismo y asesinato. 3.500 guardias pasaron por este campo durante la guerra, aprendiendo a torturar y matar. Se dispersaron por toda la Europa ocupada, llevando consigo sus terribles lecciones. Pero Irma sería diferente incluso entre esas mujeres crueles. Sería especial, porque en marzo de 1943, con tan solo 19 años, sería trasladada al lugar más letal jamás creado por la humanidad. Un lugar donde finalmente podría dar rienda suelta al monstruo en el que se había convertido. Auschwitz-Birkenau la esperaba, e Irma Grese estaba preparada. ¿Cómo cree que los entornos extremos pueden cambiar fundamentalmente a una persona? ¿Existe un punto de no retorno en la transformación moral de un individuo? En algún momento de 1943, Irma obtuvo permiso para visitar a su familia. Regresó al pequeño pueblo de Brechen, a la casa donde creció. Probablemente anhelaba demostrarle a su padre que había encontrado su camino, que tenía un trabajo importante, que finalmente era alguien. Alfred Grese debió de quedar conmocionado al ver llegar a su hija, vestida de uniforme. Irma ahora llevaba el uniforme gris de los supervisores de los campos de concentración, botas negras lustradas, un cinturón con hebilla y una apariencia severa, casi militar. Ya no era la niña perdida que había abandonado su hogar. Se había transformado. Durante la visita, en una conversación informal, Irma mencionó su trabajo. Dijo que supervisaba prisioneros, que trabajaba en un campo de concentración. Para ella, esto debió de ser motivo de orgullo. Tenía responsabilidades, tenía autoridad, en definitiva, tenía poder sobre otras personas. Alfredo guardó silencio un instante, luego estalló. Imagínese la escena. El padre, que tanto había luchado por mantener a sus hijos alejados de la influencia nazi, descubre que su hija no solo se había unido al sistema, sino que trabajaba en campos de concentración. Campos sobre los que empezaban a circular rumores horribles, aunque la mayoría de los alemanes intentaban ignorarlos. La furia de Alfred fue instantánea y violenta. Agarró su cinturón, el mismo con el que había golpeado a sus hijos durante años, y comenzó a azotar a Irma con todas sus fuerzas. Gritó que estaba deshonrando a la familia, que estaba del lado equivocado de la historia, que era una vergüenza. Entre palizas, le prohibió a Irma regresar a Ravensbrück. Le ordenó que renunciara a ello de inmediato. Dijo que si volvía a ese lugar terrible, dejaría de ser su hija. Sería una extraña para él. La violencia paterna, que tanto había moldeado el carácter de Irma, ahora se volvía contra las consecuencias de esa misma violencia. Pero ya era demasiado tarde, demasiado tarde. Irma ya no era la niña asustada que aceptaba en silencio los golpes de su padre. Había cambiado. Durante un año en Ravensbrück, había sido ella quien empuñaba el cinturón, no quien recibía los golpes. Había sido ella quien tenía el poder, no quien sufría bajo el poder de otros. Y no había vuelta atrás. Consideremos la trágica ironía de esta situación. Alfred Grese pasó años maltratando a sus hijos, enseñándoles mediante la violencia que el poder reside en la capacidad de dañar a los débiles. Y ahora se sorprendía al descubrir que su hija había aprendido la lección a la perfección. Simplemente había encontrado víctimas que nadie defendería. Tras la paliza,
Irma debió de quedarse en casa unos días, dolorida y enfadada, pero no tenía ninguna intención de obedecer a su padre. Aquellos días habían quedado atrás. Tenía 19 años, un trabajo, una carrera, y lo más importante, había encontrado algo que llenaba el vacío que sentía, algo que la hacía sentir poderosa e importante. Al terminar su permiso, Irma hizo las maletas y se marchó. Ignoró por completo las órdenes de su padre, pero no regresó a Ravensbrück. En cambio, fue trasladada, y su destino sería el lugar que se convertiría en sinónimo del mal absoluto en la historia de la humanidad. En marzo de 1943, Irma Grese llegó a Auschwitz-Birkenau. Si Ravensbrück fue su escuela, Auschwitz sería su patio de recreo, un lugar donde podría aplicar todo lo aprendido, donde finalmente podría convertirse en la versión completa del monstruo que crecía en su interior, donde su crueldad no conocería límites. Su padre jamás volvió a dirigirle la palabra. Alfred Gries rompió por completo todo contacto con su hija. Tras la guerra, al enterarse de lo que Irma había hecho y ver los titulares de los periódicos sobre sus crímenes, quedó devastado. La hija a la que había intentado proteger de la influencia nazi, a la que había golpeado para impedir que regresara a los campos de concentración, se había convertido en uno de los símbolos más infames del terror nazi. Algunos historiadores afirman que Alfred nunca se recuperó. Pasó sus últimos años atormentado por la culpa, preguntándose constantemente, ¿habrían sido las cosas diferentes si no hubiera sido tan violento? Si hubiera mostrado amor en lugar de brutalidad, si hubiera podido proteger mejor a sus hijos de la propaganda nazi. Pero esas preguntas ya no tenían respuesta. El momento de cambiar el curso de la historia de Irma había pasado. Estaba en camino de convertirse en uno de los nombres más odiados del siglo XX. Una mujer cuya belleza física contrastaba horriblemente con la absoluta fealdad de su alma. La ruptura entre padre e hija representaba una tragedia aún mayor. Cómo familias enteras fueron destrozadas por la ideología nazi, cómo los hijos se volvieron contra sus padres, los hermanos contra sus hermanos, cómo el mal logra infiltrarse incluso en los lazos más íntimos y sagrados. Alfred Grise había luchado contra el nazismo a su manera, intentando mantener a sus hijos alejados de su tóxica influencia, pero descubrió que algunas fuerzas son demasiado poderosas para que una sola familia pueda resistirlas, que la propaganda, el trauma y la sed de poder pueden corromper incluso a quienes más amamos. La última imagen que su padre conservó de Irma fue la de ella saliendo de casa, de espaldas, con una maleta. Una joven hermosa y decidida, marchando hacia lo que creía que sería su glorioso destino. Él no sabía que estaba viendo a su hija partir para convertirse en una de las mujeres más crueles de la historia. Auschwitz les esperaba, y con él cientos de miles de víctimas que sufrirían a manos de la joven que el mundo pronto conocería como la Bella Bestia. ¿Cómo pueden las familias reconocer e intervenir cuando un miembro está siendo radicalizado por ideologías extremistas? ¿Dónde termina la responsabilidad familiar y dónde comienza la individual? Marzo de 1943. El tren se detiene y la puerta se abre con un estrépito metálico. Irma Grese entra por primera vez en el complejo de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de exterminio de la historia. Con 19 años, vestida con su impecable uniforme y porte militar, no imagina que está entrando en un lugar que se convertirá en sinónimo de la maldad absoluta. Auschwitz no era solo un campo de concentración, era una máquina de muerte industrial, diseñada para asesinar personas con la mayor eficiencia posible. El complejo incluía 3 campos principales: Auschwitz I, el campo original, Auschwitz II Birkenau, el centro de exterminio, y Auschwitz III Monowitz, el campo de trabajo. Juntos formaban una ciudad de la muerte que procesaba miles de vidas humanas a diario. A Irma le asignaron trabajar en Birkenau, concretamente en la sección de mujeres. Allí llegaban los trenes que transportaban mujeres, niños y ancianos de toda la Europa ocupada. Allí se realizaban las selecciones, el diabólico proceso en el que los oficiales nazis decidían quién viviría unos meses más como esclavo y quién moriría inmediatamente en las cámaras de gas. El comandante de Auschwitz era Rudolf Höss, un burócrata frío y eficiente que había transformado el asesinato en masa en un proceso industrial. Bajo su supervisión, Auschwitz
Procesaba hasta 6.000 personas al día. Hoss se enorgullecía de la eficiencia de su campo. Como un gerente de fábrica, se enorgullece de su producción. Para Irma, Auschwitz representaba una oportunidad de oro. Allí podía aplicar todo lo aprendido en Ravensbrück, pero a una escala mucho mayor. Allí su potencial para la crueldad podía florecer plenamente. Y no perdió el tiempo. En pocas semanas, Irma se había convertido en una de las guardias más temidas del campo. Su juventud y belleza contrastaban de forma perturbadora con su brutalidad. Los prisioneros que la veían por primera vez quedaban perplejos. ¿Cómo podía alguien tan joven y hermosa ser tan cruel? Irma se labró una reputación por su participación en las elecciones. 2 veces por semana llegaban trenes repletos de deportados. Hombres, mujeres, niños y ancianos eran obligados a bajar de los vagones de ganado y formaban filas. Entonces, los oficiales nazis, entre ellos Irma, decidían su destino con un simple gesto de la mano. La derecha significaba trabajos forzados y una muerte lenta por agotamiento, hambre y enfermedad. La izquierda, la muerte inmediata en las cámaras de gas. La mayoría, sobre todo los niños, los ancianos y los enfermos, eran enviados a la izquierda. Irma participó en estas elecciones con una frialdad que escandalizó incluso a otros nazis, pero fue en su trato diario con las prisioneras donde se reveló la verdadera naturaleza de Irma. Siempre llevaba consigo un látigo de cuero que usaba con placer sádico. Golpeaba a las mujeres por nimiedades, caminar demasiado despacio, mirar en la dirección equivocada, respirar demasiado fuerte durante el recuento. Los testigos supervivientes relataron que Irma parecía disfrutar especialmente humillando a las mujeres que habían sido bellas o ricas antes de la guerra. Era como si vengara todos los rechazos y humillaciones que había sufrido en su propia vida. La belleza de otras mujeres la enfurecía de una forma casi patológica. Una sobreviviente, Gisela Perl, describió en su testimonio cómo Irma obligaba a las mujeres embarazadas a permanecer de pie durante horas en el frío hasta que abortaban de forma natural. Si eso no funcionaba, ella misma las pateaba brutalmente en el estómago. Para Irma, el embarazo era un despilfarro de recursos que debía eliminarse. Otro aspecto horripilante del comportamiento de Irma fue su relación con los niños del campo. A diferencia de algunos guardias que evitaban el contacto directo con ellos, Irma parecía disfrutar especialmente aterrorizándolos. Los separaba de sus madres durante las elecciones y se reía mientras los enviaba a las cámaras de gas. Una superviviente, Sara Nomberg-Psitik, relató cómo Irma organizó una vez un macabro juego. Les dijo a un grupo de niños que quien corriera más rápido ganaría dulces. Los niños, desesperados y hambrientos, corrieron con todas sus fuerzas. Luego, Irma los envió a todos a las cámaras de gas, riéndose mientras se los llevaban. La crueldad de Irma no era aleatoria ni emocional, era calculada y sistemática. Estudiaba las reacciones de sus víctimas, aprendiendo qué métodos causaban mayor sufrimiento psicológico. Era como si realizara experimentos sádicos con el comportamiento humano. El doctor Mengele, el tristemente célebre ángel de la muerte de Auschwitz, notó el talento de Irma para identificar vulnerabilidades psicológicas. En ocasiones, la consultaba sobre qué método sería más eficaz para doblegar la resistencia de ciertos prisioneros. Irma siempre tenía sugerencias ingeniosas, pero quizá el aspecto más perturbador de la personalidad de Irma en Auschwitz fue su total ausencia de conflicto interno. Jamás mostró duda, remordimiento ni vacilación. Para ella, torturar y matar personas era simplemente su trabajo, un trabajo en el que era excepcionalmente buena. Por las noches, tras un día dedicado a seleccionar personas para la muerte y torturar prisioneros, Irma regresaba a sus aposentos y escribía cartas a sus amigos en Ravensbrück. En estas cartas, descubiertas después de la guerra, hablaba del tiempo, de la ropa, de sus planes de vacaciones. Nunca mencionaba lo que hacía durante el día. Esta capacidad de compartimentar, de separar por completo su vida personal de sus crímenes, era característica de muchos perpetradores nazis. Podían ser monstruos durante el día y personas normales por la noche. Era una habilidad que permitía que la maquinaria de exterminio funcionara sin interrupción. Durante sus 2 años en Auschwitz, Irma Grese
participó directa o indirectamente en el asesinato de cientos de miles de personas. Nunca las contó con exactitud. Para ella, no eran personas, sino números, estadísticas, problemas logísticos que resolver. En enero de 1945, ante el avance del Ejército Rojo, Auschwitz fue evacuado. Irma fue trasladada a Bergen-Belsen, donde sería capturada por los británicos 3 meses después. Sus días como una de las mujeres más poderosas y temidas del Reich llegaban a su fin, pero las cicatrices que dejó en las supervivientes perdurarían para siempre. Décadas después de la guerra, mujeres que habían estado bajo su yugo aún despertaban gritando, reviviendo los horrores que les había infligido. Irma Grese se había convertido en un símbolo viviente de cómo la belleza física puede enmascarar la maldad absoluta. ¿Qué te impacta más, la crueldad sistemática o la aparente normalidad con la que se cometieron estas atrocidades? ¿Cómo pueden las sociedades identificar y prevenir la deshumanización de los grupos vulnerables? 2 días después de la liberación de Bergen-Belsen, el 17 de abril de 1945, Irma Grese fue arrestada oficialmente por las fuerzas británicas. No intentó escapar, no intentó esconderse. Simplemente se quedó allí como si no comprendiera que había hecho nada malo, como si esperara que la vida siguiera como siempre. Un periodista inglés que cubría la liberación del campo logró entrevistar brevemente a Irma. Le hizo la pregunta obvia: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué cometiste tales atrocidades? La respuesta de Irma fue fría y directa, sin rastro alguno de remordimiento o vergüenza. Era nuestro deber exterminar a los elementos antisociales para garantizar el futuro de Alemania, dijo. Elementos antisociales. Ese era el lenguaje nazi para referirse a judíos, gitanos, homosexuales y presos políticos. Seres humanos reducidos a problemas que debían ser exterminados como ratas. Pero lo más impactante no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, sin emoción alguna, como si explicara un procedimiento laboral rutinario, como una secretaria describiendo cómo archiva documentos. Ignoraba que estaba confesando su participación en un genocidio. Los británicos la detuvieron junto con otros guardias y oficiales nazis capturados. Durante los meses siguientes, mientras los aliados organizaban tribunales para crímenes de guerra, Irma permaneció en prisión a la espera de su juicio, e incluso en prisión, sabiendo que sería juzgada, no mostró remordimiento alguno. El Tribunal de Crímenes de Guerra de Bergen-Belsen comenzó el 17 de septiembre de 1945. 45 nazis fueron juzgados, entre ellos Irma Grese y Joseph Kramer, el comandante del campo. El mundo entero lo siguió con atención. Fotógrafos y periodistas de todo el mundo estuvieron presentes. Sería uno de los primeros grandes juicios por crímenes de guerra nazis. Cuando Irma entró en la sala del tribunal, se oyó un murmullo generalizado. Los periodistas no podían conciliar su aspecto con los crímenes descritos. Tenía 22 años. Vestía con sencillez, pero era extraordinariamente bella. Su cabello rubio estaba impecablemente peinado, mantenía una postura erguida y una expresión serena. No parecía un monstruo, pero entonces los testigos comenzaron a hablar. Uno a uno, los supervivientes de Auschwitz y Bergen-Belsen subieron al escenario, y sus relatos fueron tan horribles que algunos presentes lloraron, otros sintieron náuseas. Los periodistas escribían con manos temblorosas. Una superviviente relató cómo Irma golpeó a su amiga hasta la muerte por coger un trozo de pan de más. Otra describió cómo Irma soltó a sus perros hambrientos contra los prisioneros indefensos y observó con regocijo cómo los despedazaban. Una tercera testificó sobre las selecciones, cómo Irma enviaba a mujeres hermosas a las cámaras de gas por pura envidia. Las historias continuaron, días de testimonios, decenas de supervivientes. Y todos relataban variaciones de lo mismo. Irma Grese era increíblemente cruel, excepcionalmente sádica y disfrutaba claramente infligiendo sufrimiento. No se trataba de alguien que simplemente seguía órdenes. Se trataba de alguien que encontraba placer en la tortura. Irma escuchaba todo con indiferencia. A veces parecía aburrida. Otras, una leve sonrisa se dibujaba en sus labios, como si los testigos exageraran y le resultara divertido. Nunca mostró vergüenza. Nunca mostró tristeza por las víctimas. Nada. Cuando le llegó el turno de declarar en su defensa,
Irma subió con seguridad al estrado. Negó las acusaciones más graves. Dijo que sí, que había golpeado a prisioneros, pero solo como medida disciplinaria. Insistió en que su trabajo era mantener el orden en el campo, que simplemente seguía las reglas. «Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua», dijo, usando una expresión alemana equivalente, como si los testimonios sobre tortura, asesinato y sadismo fueran exageraciones ridículas, como si no fueran tan graves. La falta de conciencia era aterradora. Ella admitió haber usado el látigo. Él admitió haber golpeado a los prisioneros, pero negó haber matado directamente a nadie, como si existiera una diferencia moral significativa entre golpear a alguien casi hasta la muerte y apretar el gatillo, como si enviar a miles de personas a las cámaras de gas no contara como asesinato, porque ella no las operaba personalmente. La fiscalía presentó prueba tras prueba, testimonios de testigos presenciales, documentos, estadísticas, fotografías espeluznantes de las condiciones del campo. Las pruebas eran abrumadoras, no cabía duda razonable. Irma Grese había cometido crímenes de lesa humanidad a gran escala, pero ella siguió negando su verdadera responsabilidad. «Solo hacía mi trabajo», repetía. Seguía órdenes. Esta defensa se haría famosa en los juicios de Nuremberg. La defensa de «solo seguía órdenes», una excusa que el mundo entero rechazaría, porque la verdad era evidente. Irma se había excedido. Nadie le había ordenado golpear a la gente por placer. Nadie le había ordenado soltar perros contra los prisioneros. Nadie le había ordenado enviar a la muerte a mujeres hermosas por envidia. Fueron decisiones suyas. Maldad puramente personal. Durante el juicio ocurrió algo interesante. Los medios de comunicación empezaron a centrarse excesivamente en la apariencia de Irma. Los titulares se llenaron de apodos como «La Bella Bestia» y «El Ángel Rubio de la Muerte». Existía una fascinación casi morbosa por la contradicción entre su belleza y su crueldad. Esto enfureció a muchos supervivientes, porque la apariencia de Irma era irrelevante. Lo que importaba eran sus acciones. El hecho de que fuera hermosa no hacía que sus crímenes fueran más o menos horribles. Pero los medios de comunicación no pudieron evitar centrarse en eso, como si la belleza física fuera incompatible con la maldad, como si los monstruos solo pudieran tener una apariencia monstruosa. El juicio duró 6 semanas, con un total de 41 sesiones. Cientos de supervivientes prestaron declaración, aunque solo unas pocas docenas testificaron en persona. Las pruebas llenaron tomos enteros. La culpabilidad era evidente para cualquier persona racional. El 17 de noviembre de 1945 se leyó el veredicto. De los 45 acusados, 11 fueron condenados a muerte. Entre ellos se encontraba Irma Grese, la más joven de los condenados. Con tan solo 22 años, sería una de las mujeres más jóvenes ejecutadas en Gran Bretaña en el siglo XX. Cuando se leyó el veredicto, la reacción de Irma fue sorprendente. No lloró, no suplicó clemencia, no mostró miedo. Simplemente permaneció allí, con la misma expresión serena que había mantenido durante todo el juicio, como si el veredicto se refiriera a otra persona, no a ella. ¿Qué opina sobre la efectividad de los juicios públicos por crímenes de lesa humanidad? ¿Contribuyen a la justicia, a la educación o a ambas? En los días posteriores al veredicto, algo cambió. La realidad comenzó a imponerse. Irma iba a morir de verdad. Esto no era un juego. No era algo que pudiera ganar ni de lo que pudiera escapar con encanto. La justicia había llegado y la sentencia se ejecutaría. Aún así, no mostró el remordimiento que cabría esperar. No pidió disculpas a sus víctimas. No expresó arrepentimiento por sus actos. En cambio, pasó sus últimos días en prisión peinándose, arreglándose el cabello y hablando de sus planes para después de la guerra. Sí, has leído bien. Incluso después de ser condenada a muerte, Irma hablaba de después de la guerra. Estaba tan desconectada de la realidad que parecía creer que sería liberada, que de alguna manera escaparía, que podría convertirse en actriz de cine y alcanzar la fama. Los psicólogos que la evaluaron estaban a la vez fascinados y horrorizados. Irma presentaba síntomas clásicos de sociopatía severa, una completa falta de empatía, incapacidad para sentir culpa, narcisismo extremo y una desconexión con la realidad.
Pero no estaba loca en el sentido legal. Sabía perfectamente lo que hacía. Simplemente no le importaba. Sus compañeras de celda decían que Irma dormía plácidamente todas las noches. No tenía pesadillas. No se despertaba gritando. Mientras las demás reclusas lloraban o rezaban, Irma simplemente dormía como un bebé, como si nada le pesara en la conciencia, porque probablemente no era así. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución, algunos comenzaron a preguntarse, ¿debía Gran Bretaña ejecutar a una mujer tan joven? El debate público se intensificó. Algunos argumentaban que 22 años era demasiado joven para la pena capital, que había sido manipulada por la propaganda nazi y que merecía una oportunidad de redención, pero estos argumentos ignoraban los hechos. Irma no era una adolescente confundida que obedecía órdenes sin comprender. Tenía 18 años cuando ingresó en Ravensbrück y 19 cuando fue a Auschwitz, edad suficiente para distinguir entre el bien y el mal, y sus acciones demostraron que comprendía perfectamente lo que hacía. Simplemente eligió hacer el mal. Además, no mostró arrepentimiento ni voluntad de cambiar. No pidió perdón. No expresó remordimiento. No reconoció la humanidad de sus víctimas. ¿Cómo se redime a alguien que no cree haber hecho nada malo? ¿Cómo se le da una segunda oportunidad a alguien que la usaría para causar más daño? Las víctimas no tenían dudas. Los supervivientes escribieron cartas al tribunal pidiendo que se ejecutara la sentencia. Habían vivido aterrorizados por Irma. Habían visto morir a amigos y familiares a manos de ella. Sabían que merecía el castigo máximo. Y entonces llegó el día, 13 de diciembre de 1945. El lugar, la prisión de Hameln, en la Alemania ocupada por los británicos. Albert Pierrepoint, el verdugo más experimentado de Gran Bretaña, fue el encargado de llevar a cabo la ejecución. Había ejecutado a cientos de criminales, pero incluso él quedó impresionado por el caso de Irma Grese. La mañana del 13 de diciembre de 1945 amaneció fría y gris en la prisión de Hameln. Entre sus muros, 3 mujeres y 8 hombres aguardaban su ejecución. Todos habían sido condenados por crímenes de guerra en Bergen-Belsen. Entre esas 3 mujeres se encontraba Irma Grese, quien pronto se convertiría en la mujer más joven ejecutada por Gran Bretaña en el siglo XX. Albert Pierrepoint llegó temprano para preparar las cuerdas. Era un hombre meticuloso que se tomaba su trabajo muy en serio. Para cada condenado, calculaba cuidadosamente la longitud exacta de la cuerda según su peso. Si era demasiado corta, la muerte sería lenta y agonizante. Si era demasiado larga, la cabeza podría separarse del cuerpo. Era una ciencia macabra, pero Pierrepoint creía que incluso los criminales merecían una muerte relativamente rápida e indolora. Probaba cada cuerda, revisaba cada nudo y se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Por muy horribles que fueran los crímenes, hacía su trabajo con profesionalidad. Irma estaba en su celda, y los relatos sobre su comportamiento aquella última mañana varían. Algunos guardias dijeron que finalmente pareció nerviosa, que la realidad había penetrado su burbuja de negación. Otros dijeron que permaneció tranquila hasta el final, pero todos coinciden en una cosa: no lloró, no suplicó, no expresó remordimiento. El capellán de la prisión visitó a cada recluso, ofreciéndoles últimas oraciones y palabras de consuelo. Al llegar a la celda de Irma, ella rechazó sus servicios. No quería oraciones, no quería consuelo religioso, no quería hablar de redención ni de perdón, solo quería que todo terminara. A las 9:34 am, los guardias vinieron a buscar a Irma. Había llegado la hora. Abrieron la puerta de la celda y la encontraron allí de pie, esperando. Se había peinado con esmero. Su ropa estaba impecable. Incluso al final su vanidad perduró. Incluso caminando hacia la muerte, la apariencia le importaba. Los guardias le ataron las manos a la espalda. Procedimiento habitual. Irma no se resistió. Dejó que hicieran lo que tenían que hacer. Luego comenzaron a caminar por el pasillo hacia la cámara de ejecución. Sus pasos resonaban en las frías paredes de la prisión. Cada paso la acercaba más al final. La cámara de ejecución era sencilla, paredes desnudas, suelo de hormigón y en el centro, la horca. La soga colgaba de una viga, balanceándose ligeramente. Debajo una trampilla en el suelo, simple, funcional, eficiente. No tenía nada de espectacular.
Era simplemente una máquina de matar cumpliendo su función. Cuando Irma entró en la habitación y vio la horca, pronunció sus últimas palabras. Una sola palabra en alemán: schnell, rápido. Quería que terminara pronto. No era una súplica, no era miedo, era simplemente impaciencia. Hasta el último momento, Irma Grese solo pensó en sí misma, en su propia comodidad. Pierrepoint la guió hasta colocarla bajo la cuerda. Ella permaneció allí, erguida, manteniendo su habitual porte orgulloso. Él le colocó la capucha blanca sobre la cabeza, cubriendo su hermoso rostro. Luego, ajustó la cuerda alrededor de su cuello, colocando cuidadosamente el nudo detrás de su oreja izquierda para asegurar que la rotura del cuello fuera instantánea. Todo el proceso duró apenas unos segundos. Pierrepoint era rápido y eficiente. No creía en prolongar el sufrimiento. Una vez colocada la cuerda, accionó la palanca. La trampilla se abrió. Irma cayó por ella. El sonido de la cuerda al tensarse resonó en la silenciosa habitación. La muerte fue instantánea. Su cuello se rompió limpiamente. Pierrepoint era muy bueno en lo que hacía. Irma Grese, la bella bestia de Auschwitz, la bestia de Bergen-Belsen, estaba muerta. A los 22 años, su vida terminó tan abruptamente como la de tantas de sus víctimas. Pero a diferencia de sus víctimas, Irma tuvo un juicio justo, contó con abogados que la defendieron, tuvo la oportunidad de contar su versión de los hechos, tuvo un proceso legal completo antes de su sentencia. Sus víctimas no recibieron nada de eso, simplemente fueron asesinadas porque alguien decidió que no merecían vivir. El cuerpo de Irma permaneció colgado durante 1 hora, según el protocolo. Luego fue bajado y examinado por un médico, quien confirmó su muerte. No hubo funeral, no hubo misa ni luto. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre dentro del complejo penitenciario. No había lápida, ni señal, solo un número en un registro administrativo. Irma Grese había dedicado su vida a buscar poder, importancia y reconocimiento, y al final la enterraron como basura anónima. Hay cierta justicia poética en ello, aunque amarga. ¿Cuál es su opinión sobre el papel de la pena capital en los crímenes contra la humanidad? ¿Existe alguna forma de justicia que pueda realmente compensar atrocidades de esta magnitud? La historia de Irma Grese terminó con una soga y una trampilla en 1945, pero sus lecciones siguen vigentes hoy en día. Décadas después de su ejecución, aún nos cuesta comprender cómo una joven común y corriente se convirtió en uno de los símbolos más aterradores de la crueldad humana. Y más importante aún, ¿qué nos enseña su historia sobre nuestra propia naturaleza? La primera lección es quizá la más inquietante. El mal no anuncia su llegada, no viene con cuernos ni cola, no lleva carteles que digan «soy peligroso». El mal tiene un rostro bonito, viste ropa normal, sonríe a los vecinos y ayuda con las compras. Irma Grese era extraordinariamente bella, joven y, para quienes desconocían su verdadera naturaleza, encantadora. Esta es una verdad que preferimos ignorar. Queremos creer que las personas malvadas son fáciles de identificar, que los monstruos tienen un aspecto monstruoso, que podemos reconocer el peligro y protegernos de él. Pero la realidad es mucho más aterradora. El mal puede tener cualquier rostro. Podría estar sentado a nuestro lado en el autobús, podría ser nuestro vecino, podría ser alguien a quien amamos. La segunda lección se refiere a la responsabilidad individual. Durante su juicio, Irma intentó usar la clásica defensa. Solo seguía órdenes. Era mentira, por supuesto. Nadie le había ordenado golpear a los prisioneros por placer. Nadie le había ordenado enviar a mujeres hermosas a la muerte por envidia. Sus crueldades más sádicas fueron decisiones personales, pero incluso si solo seguía órdenes, eso no la eximiría de responsabilidad. Todos, en cada momento de nuestra vida, tomamos decisiones morales. Incluso en sistemas autoritarios, incluso bajo una presión extrema, siempre tenemos opciones. Podemos elegir ser crueles o mostrar misericordia. Podemos elegir deshumanizar a otros o preservar nuestra propia humanidad. La tercera lección trata sobre el poder de la propaganda y la deshumanización. Irma no nació odiando a los judíos, a los gitanos, ni a otros grupos perseguidos por los nazis. Ese odio fue cuidadosamente cultivado a través de años de propaganda. Le enseñaron a ver a ciertas personas como menos que humanas, como problemas que debían resolverse.
como obstáculos para el progreso. Esta deshumanización es el primer paso hacia el genocidio. Cuando dejamos de ver a los demás como seres humanos completos, cuando los reducimos a estereotipos, números o problemas, nos volvemos capaces de justificar cualquier crueldad contra ellos. Y esto no solo ocurrió en la Alemania nazi. Sucede hoy en nuestra sociedad cada vez que reducimos a grupos enteros a etiquetas simplistas. La cuarta lección trata sobre el peligro de la banalidad del mal. Hannah Arendt, al observar el juicio de Adolf Eichmann, acuñó esta frase para describir cómo personas aparentemente normales, que desempeñan trabajos aparentemente normales, pueden cometer atrocidades masivas. Irma Grese encarnó a la perfección este concepto. Para ella, seleccionar a las personas condenadas a muerte era simplemente un trámite administrativo. Torturar a los prisioneros era mantener la disciplina. Asesinar niños era eficiencia operativa. Había transformado la maldad absoluta en una rutina burocrática, y esto le permitía dormir tranquila por las noches, sin pesadillas ni remordimientos. La quinta lección trata sobre el papel de la sociedad en la creación de monstruos. Irma no se volvió cruel de la nada. Fue moldeada por una combinación tóxica de trauma personal, ideología de odio y oportunidades institucionalizadas. Su infancia marcada por el abuso la predispuso a la violencia. La propaganda nazi le proporcionó blancos para su odio, y el sistema de campos de concentración le otorgó un poder ilimitado sobre vidas humanas. Esto no es excusa. Millones de personas han sufrido traumas similares y no se han convertido en asesinos en masa. Pero nos recuerda que tenemos la responsabilidad colectiva de crear sociedades que fomenten la empatía en lugar de la crueldad, que protejan a los vulnerables en lugar de explotarlos, que promuevan la inclusión en lugar de la división. La sexta lección trata sobre la importancia de la memoria. Durante décadas después de la guerra, existió la tentación de pasar página, de olvidar los horrores del pasado, pero olvidar es peligroso. Cuando olvidamos cómo se manifiesta el mal, cuando olvidamos cómo la gente común puede convertirse en cómplice de atrocidades, nos volvemos vulnerables a la repetición. La historia de Irma Grese no debe contarse para satisfacer una curiosidad morbosa, sino para la educación moral, para recordarnos nuestra propia capacidad para el mal, para alertarnos sobre las señales de alarma cuando las sociedades comienzan a deshumanizar a ciertos grupos, para inspirarnos a adoptar posturas valientes ante la injusticia. La séptima lección trata sobre la naturaleza de la justicia. La ejecución de Irma trajo cierto alivio, pero no devolvió la vida a las víctimas. No sanó el trauma de los sobrevivientes. No reparó el daño causado. La justicia es necesaria pero limitada. No puede reparar por completo lo que se ha roto. Esto nos enseña que prevenir siempre es mejor que castigar. Es mejor construir sociedades que no generen víctimas como Irma Grese que tener que juzgarlas después. Es mejor inculcar empatía en las escuelas que tener que legislar contra los crímenes de odio. Es mejor promover la inclusión en las comunidades que tener que reconstruirlas tras genocidios. La octava lección trata sobre nuestra responsabilidad contemporánea. La historia de Irma no es solo historia, es una advertencia sobre nuestro presente. Hoy en varios países vemos un resurgimiento de movimientos basados en el odio y la supremacía. Vemos a políticos que utilizan un lenguaje deshumanizante contra las minorías. Vemos la propagación de teorías conspirativas que culpan a grupos específicos de los problemas sociales. Estas son las primeras señales del camino que condujo a Auschwitz, y es nuestra responsabilidad reconocer estas señales y resistirlas antes de que sea demasiado tarde. No podemos permitirnos ser espectadores pasivos cuando la historia amenaza con repetirse. La novena lección trata sobre la importancia de la educación. Muchos jóvenes hoy en día desconocen quién fue Irma Grese, ignoran los detalles del Holocausto. Algunos incluso dudan de que haya ocurrido. Esta ignorancia es peligrosa. Cuando desconocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Debemos seguir contando estas historias. Debemos llevar a los estudiantes a visitar museos del Holocausto. Debemos hacer que lean testimonios de sobrevivientes. Debemos asegurarnos de que cada nueva generación comprenda la capacidad humana tanto para el mal como para el bien. La décima y última lección trata sobre la esperanza.
Por muy oscura que sea la historia de Irma Grese, también nos enseña sobre la resiliencia humana. Sus víctimas, incluso en las circunstancias más desesperadas, conservaron su humanidad. Muchas sobrevivieron y reconstruyeron sus vidas. Muchas dedicaron su vida después de la guerra a educar a otros sobre los peligros del odio. Y la justicia que logró Irma demuestra que, al final, el mal es derrotado. Puede que lleve tiempo, puede que requiera lucha, pero cuando la gente buena se une y decide nunca más, puede vencer cualquier oscuridad. Irma Grese murió en 1945, pero su legado perdura. Cada vez que elegimos la empatía en lugar del odio, la inclusión en lugar de la exclusión, la justicia en lugar del oportunismo, honramos la memoria de sus víctimas y construimos un mundo donde futuras Irma Grese no puedan prosperar. La vigilancia moral es el precio de la civilización, y es un precio que cada uno de nosotros debe estar dispuesto a pagar. La historia que acaban de escuchar reveló cómo una joven alemana se convirtió en uno de los símbolos más crueles del Tercer Reich y fue llevada ante la justicia por sus crímenes. Pero Irma Grese representaba solo una pequeña parte de una maquinaria de terror mucho mayor. Miles de soldados de las SS, hombres que ejecutaron directamente las órdenes más brutales del régimen nazi, lograron escapar después de 1945 y rehacer sus vidas con identidades completamente falsas. ¿Cómo consiguieron desaparecer? ¿Dónde se escondieron? ¿Cuántos podrían seguir con vida? En el siguiente vídeo, descubrirán la inquietante verdad sobre los antiguos soldados nazis que cambiaron sus identidades y vivieron durante décadas como ciudadanos respetables, mientras que sus víctimas nunca tuvieron la oportunidad de empezar de nuevo.